Hola muchachos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y sigamos adelante. Vamos a hablar o seguiremos hablando de la poesía medieval, de la poesía lírica. Hoy lo haremos concretamente con la poesía cortesana. Aprovechemos este momento pues para referirme nuevamente a uno de los escritores que tiene la mejor obra española de todos los tiempos, son las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Nada más ni nada menos. Pues sí, seguimos hablando de poesía medieval. Como recuerdan, ya hemos hablado de la poesía lírica tradicional. Efectivamente, aquí tenemos los diferentes apartados que dijimos que íbamos a tratar en la anterior guía sobre la poesía medieval o en este caso la poesía de género lírico, la que genera emociones, sentimientos del romancero y también la poesía narrativa en la que nos cuenta una historia y bueno, en fin, eh, como les decía, el romancero es un punto de vista de la literatura española y lo estudiaremos más adelante. Eh, Todo esto porque relaciona a toda la poesía en general y son las manifestaciones de toda la literatura española. Y esto aparecen en todas las épocas de la Edad Media. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Entonces, efectivamente, vamos a hablar de la poesía cortesana medieval. Bueno, para eso volveremos a la línea del tiempo para ubicarla temporalmente, para tener una visión general comparativa de lo que hemos visto hasta ahora en relación a la poesía cortesana, que es lo que vamos a estudiar. Como recuerdan, nos hemos ocupado de la poesía tradicional, que se caracteriza fundamentalmente porque es de transmisión oral y su tema característico es el amor. Son poesías de carácter amoroso. Eh, Recuerdan ustedes que también hemos hablado de las jarchas, que son cancioncitas pequeñas o restos de canciones cuyos testimonios aparecen alrededor del siglo XI. Las cantigas, que son en gallego portugués, aparecen alrededor del siglo XIII y los villancicos en lengua castellana aparecen por escrito en la fase tardía, en el siglo XV. Esto quiere decir que las janchas se cartaran o que las cantigas se cartaran anteriormente o que hubieran villancicos antes. Nos referimos con nuestra temporalización al hecho de que fueron o aparecieron en determinado tiempo histórico. Bueno, ahí pueden ver. La Edad Media es una época muy dilatada, son muchos siglos y bueno, obviamente hay que ser sintético para hablar de todos ellos. Eh, Podemos perder el tiempo o los términos durante todos esos tiempos que aparecen cosas mucho más importantes. Efectivamente, la poesía cortesana aparece justamente aquí, en el siglo XV. Ahí aparecen los testimonios de la poesía cortesana. Es la fase final de la Edad Media y es lo que hoy o en este momento llamamos como pre-renacimiento. Por eso les digo que aparece antes y en unos manuales aparece como Edad Media o final de la Edad Media, pero en este caso lo vamos a tomar como el prerrenacimiento, que es el tema que vamos a tratar en este periodo. La poesía cortesana aparece en el siglo XV, repitiendo lo que ya hemos dicho, al final de la Edad Media. Bueno, esta poesía cortesana tiene algo muy especial, que es una poesía culta. ¿Qué quiero decir? Que es una poesía culta. A ver, es básicamente queremos distinguir que es diferente a la poesía tradicional. Que bueno, la poesía tradicional es de transmisión oral y en una fase tardía se hace por escrito. En cambio, la poesía culta es una poesía fundamentalmente hecha
para ser puesta por escritos y cuya vía de transmisión fundamental es los libros. Bueno, eso no quiere decir que no se puede memorizar una poesía cortesana, pero bueno, el principal vehículo de transmisión es justamente los libros. Se debe hacer, o la transmisión debe ser a través de los libros. Una diferencia también importante entre la poesía tradicional y la poesía culta es que las composiciones de tradicional se trata de unos autores concretos que están diciendo sus poemas. La poesía tradicional, como decía, las poesías tradicionales son anónimas, no se conocen en realidad cuáles son los autores. Bueno, a medida que el tiempo va pasando, los autores van cambiando. Podemos decir que es el pueblo en conjunto, el autor, al mismo tiempo que transmite las poesías, es el autor. Y en cambio, la poesía culta sí hay un autor distinguido. Por eso, o puede ser que alguna vez, bueno, algunas son canciones, se dude quién fue el que la escribió, pero las obras de la poesía cortesana sí tienen un autor concreto. Esa es la poesía tradicional y esa es la poesía cortesana del siglo XV. Bueno, vamos a señalar brevemente las características de la poesía cortesana, señalándola con una serie de términos. Miren, como pueden ver ahí, pueden ver en esa figura un chico tocando un instrumento y podemos entender también que él estaba cantando, o se disponía a cantar. Es llamado trovador. Ese término es con el que se conoce a estos poetas cortesanos que no solamente componían sus poemas, sino que también los hacían acompañar por música. Así que verdaderamente serían los trovadores los que serían los cantautores de la época. Pues no nos detendríamos para hablar que eso es de la poesía cortesana. Hablamos del trovador, pero sabemos que él está justo ahí en la reunión. En esa reunión, como pueden ver, aparece una pareja sentada en un lado, en un estado más elevado. Como pueden ver, porque están en un estado más elevado porque son los señores o los nobles, o pueden ser los reyes, pero ahí no parece que sean los reyes ni que se trate de otra característica. Y en el otro lado es la gente. Y esta reunión es lo que simboliza la corte. La corte que organizaban los señores. ¿Y qué es eso? La corte es el conjunto de los familiares de los señores y también junto con la servidumbre o de los funcionarios que se ocupaban de la administración o el cuidado de todo el gobierno o de las posesiones de los señores. Eso era la corte. Como ahí se puede ver que en el contexto cortesano es donde se desarrolla la poesía cortesana, que es de la que nosotros vamos a hablar. Como le digo, son las fiestas que se realizaban en la corte. Normalmente era donde se utilizaba la poesía cortesana o en el momento de oír las canciones. En este proceso y en este fenómeno de componer estas canciones es el trovador quien recibe, que el trovador es el nombre que se le da al poeta. En otras partes se conoce como poesía protagonista. Ahí, como pueden ver, esta otra imagen es una dama, es una mujer. Y ¿por qué se coloca una mujer o una dama? Una de las características de esta poesía fundamental tiene que ver con la mujer, tiene que ver con un tema principal que es el amor. Esto quiere decir que la poesía es de tipo amoroso, pero en especial se manejaba, era para la mujer. Aunque la poesía cortesana también podemos decir que habían otros temas como carácter burlesco, donde los reyes o las personas se insultaban entre sí. Pero en este caso
La poesía cortesana era amorosa y trovadora. Bueno, ahora como ustedes pueden ver, hay un señor con un pergamino, es un señor que sabe leer y que está aparentemente estudiando, caracterizando el hecho de que es una poesía culta, la poesía cortesana. Eh, Tiene una formación cultural, bueno, los trovadores tienen una formación cultural culta, muy importante, que personas estudiadas, donde el trovador demuestra su cultura, sus estudios, su perfeccionamiento y bueno, lo que muestra son su refinamiento, eh, demostrando que son unas personas superiores de acuerdo a su forma de preparación. Entonces, por eso decimos que es una poesía culta y esta característica es la que la ha llevado en muchas formas o en muchos tiempos decir que es culta y lo que trata de decir que hay un perfeccionamiento y que es lo que trata de demostrar el trovador o el autor, de demostrar el manejo ante el auditorio frente a su forma de ser, su preparación, su forma culta y bueno, y es un poquito más compleja que no todas las personas pueden acceder a ser estos escritores cultos y por eso podemos decir que eran especiales. Ahora, su forma era un poquito especial, artificiosa, y bueno, otros dirían que es un poco amanerada. Bueno, eso que no quiere decir que la poesía culta sea mejor que la tradicional o que la tradicional y la culta tengan una diferencia. En este momento no estamos hablando de calidad, sino hablamos de unas características de una forma de componer este tipo de poesías. Por eso hablamos que no quiere decir que la poesía lírica sea mejor que la otra, ni que la tradicional que la cortesana y la cortesana mejor que la tradicional, sino se habla de dos formas de poesía lírica. Bueno, el último término con el que se desea relacionar esta poesía es el de cancioneros, como pueden ver. Efectivamente, una de las características de esta poesía cortesana es que ha llegado recopilada en antologías de canciones. Aparecen composiciones poéticas acompañadas a ver, ¿cómo les diría? De su acompañamiento, valga la redundancia, de la composición musical. ¿Ok? Estos cancioneros han llegado a nosotros de forma escrita y han sido el instrumento que disponemos para disponer de la poesía de esa época. Y son antologías de canciones. Bueno, queremos concluir con este apartado dedicado a la poesía culta o cortesana con la obra de Jorge Manrique, uno de los más grandes poetas de la poesía española, sobre todo por un poema o por un gran poema que ya hemos hablado antes en la clase anterior. Jorge Manrique nace aproximadamente en 1440 y muere en 1479. Es un hombre que pertenecía a los linajes de las familias más importantes de la nobleza castellana de su momento. Jorge Manrique tiene muchas composiciones relacionadas con esta poesía que acabamos de hablar, de una poesía cortesana, amanerada, ficticiosa y bueno, y caracterizada con un poema, bueno, que ahí está, un gran poema que presenta diferencias muy marcadas a la poesía cortesana de la que hemos hablado. Hablamos de Jorge Manrique con relación a la poesía lírica cortesana porque es un autor de esta poesía. Justamente al libro que debe su fama o la obra a la que debe a su fama no es una obra que se caracterice que pertenezca a la poesía cortesana.
presenta muchas diferencias importantes con respecto a ella, aunque sin duda se trata de una poesía culta. Es una poesía que se trata de una persona que ha tenido una magnífica formación en cuanto a la poesía. Habla de las coplas, de la muerte de su padre. Es uno de los poemas en castellano más importantes de todos los tiempos y pertenece al género poético de la elegía funeral, como se puede ver, obviamente por el nombre, ¿no? Como coplas a la muerte de su padre, es esta composición dedicada a su padre, que ya había fallecido, y estos poemas fueron dedicados a la memoria de un difunto, y estas se llaman elegías. Las coplas de la muerte de su padre es una reflexión sobre el sentido de la vida, es sobre lo que deberíamos hacer en la vida, para qué sirve la vida, para qué o ante qué debe ser orientada la vida. Y bueno, todo esto desde el punto de vista cristiano. Bueno, desde este punto de vista, valga la redundancia una vez más, esta poesía se convierte, este poema se convierte en uno de los grandes poemas europeos desde el punto de vista de la reflexión acerca de la condición humana y del papel o del ser humano en el mundo y su relación con la muerte. Bueno, esto es todo por hoy y espero les haya complacido este tema.